átomo. En primera instancia, bienvenidos a esta clase el 2 de abril, 2 de diciembre del año 2020. Por favor, depositen en el chat sus nombres para llamado a lista, ¿cierto, Laura? Bienvenidos. Entonces, en esta clase de hoy vamos a evaluar átomos, el concepto de elemento, moléculas y compuestos. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer qué es un átomo. Entonces, resulta que acontece que hace muchos años se estableció la materia como tal. Entonces, materia es cualquier cosa que yo tengo que ocupa un espacio en el universo y tiene un volumen, por tanto yo lo puedo tocar y puedo realizar acciones con él, ¿listo? Entonces, los griegos empezaron a pensar, ¿y de qué está compuesta la materia? ¿Qué compone esta hermosa materia? Entonces apareció un griego llamado Demócrito y dijo, yo voy a tratar de partir la materia, entonces voy a tratar de partir este lápiz a la mitad. Ahorita tendría ya dos mitades del lápiz. Luego dijo, no, lo voy a partir, esa mitad la voy a partir a la mitad. Luego esa mitad la voy a partir a la mitad. Luego esa mitad a la mitad y así sucesivamente. Hasta que en algún punto la materia va a quedar tan pequeña que va a ser virtualmente imposible para mí cortarla, ¿listo? Y va a ser un sistema indivisible. Y esa sustancia o esa partícula indivisible de la materia, él la denominó átomo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el átomo? Y justamente viene de los griegos, de los prefijos griegos a, que significa sin, tomo, que significa división, o sea, es una sustancia sin división como tal. Y desde ahí arrancó esa maravillosa magia por conocer el estado atómico y definir cómo se tomaba la materia, ¿listo? Entonces, el primero de ellos fue Demócrito, y se empezaron a plantear unos modelos, es decir, unas idealizaciones de cómo debía ser el átomo de acuerdo a lo que se conocía en esa época, ¿listo? Entonces, el primero de ellos fue Demócrito y estableció que la materia era, el átomo era la parte más pequeña e indivisible de la materia, y también estableció que todo nuestro universo estaba formado por 4 elementos principales: tierra, agua, fuego y aire. Entonces, se estableció y se vinculaba incluso ese sistema con los elementos, ¿listo? Elementos climáticos, y los mezcló con los elementos químicos. De ahí viene la connotación de que las sustancias en estado puro que nosotros tenemos en la tabla periódica las conocemos como elementos, ¿listo? Más adelante, casi unos 2000 años después, en 1900 algo, llegó John Dalton. John Dalton fue un científico y se volvió a plantear de qué está hecha la materia y retomó esa teoría que tenían los griegos. Digo, bueno, si yo divido, él tiene lógica, si yo divido la mitad llega un punto en el cual es indivisible la materia, ya no la voy a poder separar por medios físicos, y eso lo voy a llamar átomo. Y entonces dijo que había una esfera compacta y sólida que formaba la materia, y que esas esferas se agrupaban por parecido. Entonces, las azules con las azules, las rojas con las rojas, las verdes con las verdes, y eso es lo que Dalton determinó como elementos, y él estableció unas propiedades y partió el primer postulado, el postulado de el átomo como tal. Más adelante llegó J.J. Thomson, que fue estudiante de Dalton, y dijo, algo no cuadra, porque mire que cuando yo tengo una materia, la materia yo la puedo, supongamos que esto es un átomo metálico, es un imán, la materia cuando se acerca un imán, ella se atrae por el imán o se repele por el imán. Y si solo fuéramos masa, no habría esa atracción como tal. Entonces dijo, hay algo raro aquí, algo no cuadra. Entonces eso indica que la materia tiene que ver con la electricidad. Además de eso, que para la fecha en que se empezaron los planteamientos atómicos, ya se había desarrollado una gran teoría y aplicación de conceptos eléctricos. Entonces dijeron, si la electricidad se conduce por un cobre, por un elemento, entonces eso es materia. Por tanto, la materia debería ser eléctrica. Pero si la materia no se atrae por todas las sustancias, eso indicaría que la materia es neutra, ¿cierto? Efectivamente. Y si es neutra es porque está conformada por, tiene la razón, parte positiva, parte negativa. Entonces J.J. Thomson definió que la materia estaba compuesta por una coraza, un recubrimiento positivo, cargado positivamente, y colocados ahí en su interior, como si fueran pasas en un pastel. Mírenlo, aquí está, literalmente como si estuviera pegada a las partes negativas,
va a tener adherido a él unas partículas negativas, lo que le confería estado neutro. Positivo con negativo se anulan y quedaba neutro. Entonces, este es el famoso pudín de pasas o pastel de pasas o torta de pasas o coraza con pedazos pegados negativos de pasas. ¿Listo? Siendo, es el modelo atómico de Thomson. Resulta que más adelante vino otro estudiante de Thomson que se llamó Rutherford. ¿Listo? Espérenme que ahí falta alguien. Ah, sí, vino el señor Rutherford y él dijo, listo, perfecto, yo voy a hacer un experimento y voy a determinar si el átomo como tal está formado como mi maestro dijo. El maestro dijo, es una parte positiva y ahí clavado tiene que haber partes negativas. Listo, como si fuera una torta. Entonces, él planteaba toda la esfera llena. Llegó el señor Rutherford e hizo un experimento. Él hizo un experimento en el cual puso estos átomos, entonces dijo, si eso es así, voy a poner cualquier elemento, cualquier metal, voy a poner una plaquita de un metal y voy a poner un sistema capaz de medir lo que yo les voy a tirar. ¿Qué les voy a tirar? ¿Qué les voy a colocar? Les voy a bombardear con partículas. Les voy a mandar unas de luz, unas de alta energía, que en este caso él mandó partículas alfa, que no son más que helio cargado positivamente. Y dijo, voy a mandar esas partículas alfa directo hacia la lámina. Si la materia es tal cual como dice mi profe y es totalmente compacta, todas las partículas que yo le mande deben pegar contra la materia y rebotar porque van a ser como una pared literal. Pues el que descubrió que, oh sorpresa, sí, las partículas después de pegar ahí, se regresaban algunas para acá, se devolvían unas. Pero que encontró también algo que él no esperaba y era que muchas de esas partículas pasaban derecho y se encontraban en la pared del fondo. O sea, pasaron, atravesaron la barrera, la atravesaron y siguieron derecho. ¿Cómo era posible esto? Y otras de ellas ni siquiera la habían atravesado, sí la atravesaron, pero se habían desviado. Y otras se habían devuelto, pero en ángulos diferentes. Y él dijo, ah, carajo, esta vaina no tiene lógica, porque entonces la materia no es totalmente sólida. Entonces él estableció que vamos a deshacernos de este modelo. Dijo, no, esto no puede ser así, no es así. Borró, dijo, voy a construir mi propio modelo. Entonces dijo, está bien, hay una parte que tiene mucha masa acumulada, ¿listo? Y esa masa debe ser positiva, porque las partículas positivas que yo estoy mandando pegan contra algo sólido y se regresan. Eso indica que por acción de leyes de carga, positivo con positivo se repelen. Entonces debe haber una carga central positiva que me está repeliendo las partículas que yo le mando. Entonces, cuando la partícula llega aquí, llega, pega y se devuelve, se repele. ¿Listo? Eso explica el primer movimiento. Digo, listo, sale, explica el primer movimiento. Ahorita, ¿por qué siguen derecho? Entonces digo, listo, lo que pasa es que muy probablemente ahí debo yo tener partículas negativas, pero las partículas negativas voy a tenerlas alrededor, girando. Posiblemente están en órbitas girando alrededor y estas partículas las llamó electrones y eran las partículas negativas que giraban en torno al átomo. ¿Listo? Entonces digo, listo. Cuando un rayo pasa justo por aquí que no hay nada, pasa por el vacío, pues va a seguir derecho sin desviar su trayectoria. Entonces digo, listo. Tengo un núcleo, alrededor tengo vacío y girando alrededor de él tengo los electrones. Y cuando una molécula del haz de luz que él planteaba pasaba tan cerca de los electrones, recuerden que la partícula era positiva, después a través que los electrones se veía atraída por los electrones y se desviaba. No se atraía tanto como para frenarse, pero sí se desviaba. Si pasaba cerca al núcleo, se devolvía, pero al estar cerca algo que la repelía, cambiaban su ángulo. Entonces eso explicaba tanto las que pasaban desviadas como las que se devolvían desviando. Entonces dijo, listo, tengo mi modelo atómico en el cual tengo la masa del átomo ubicada en un núcleo, alrededor del núcleo girando en órbitas circulares se encuentran los electrones y entre el núcleo y esas órbitas no hay nada, hay vacío. Entonces
Entonces él estableció su propio modelo atómico que se llamó el modelo atómico de Rutherford. Y ahí lo tienen, esta belleza que está aquí. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que más adelante, y en las diapositivas no está, vino un señor que se llamó Sommerfeld. Sommerfeld dijo, yo he visto eso antes, un núcleo y alrededor girando cosas, ¿dónde lo he visto? Entonces miró al cielo y se dio cuenta de que, oh sorpresa, nuestro sistema solar es un átomo, un núcleo, que es el Sol, y alrededor girando los planetas. Y él dijo, resulta que las órbitas circulares dispersan mucha energía, entonces es imposible mantener una órbita circular infinitamente. Y la naturaleza, como es sabia, prefiere hacer órbitas elípticas donde las fuerzas se distribuyen mejor. Entonces estableció y mejoró el modelo de Rutherford donde dijo, está bien, tenemos un núcleo, alrededor de él no están girando en círculos, sino que van a estar girando en elipses, exactamente. Movimiento helicoidal, ¿listo? Listo. Después vino el señor Niels Bohr, que dijo, aquí hay algo raro, miren. Cuando yo tengo un átomo y lo bombardeo con energía, es decir, trato de tomarle una foto al átomo, vamos a ver acá. Aquí tengo yo la partícula, el núcleo y el electrón. Resulta que el señor Bohr lo que trató fue tomarle una foto. Imaginémonos tal cual para no complicarnos la camarita aquí con el flash, con su foto. ¿Listo? Entonces la cámara lo que hace es mandar una luz, manda luz, y la luz que rebota del objeto la capta en el lente e imprime la imagen. Pues resulta que yo le voy a tomar una foto a un átomo. Mandó la luz y cuando regresó, resulta que no encontró la foto del átomo como tal. Él esperaría que si yo le mando a un átomo una cantidad de energía, él regrese la misma cantidad de energía, o sea que quiere una imagen. Pues resulta que no, es como si aquí está la imagen, voy a dibujar el átomo como una personita. Listo, aquí está, y él esperaba pues obtener su imagen del átomo. ¿Listo? Pero lo que obtuvo fue una imagen, al ladito obtuvo otra imagen distorsionada del mismo, al ladito obtuvo otra imagen de diferente color, cada uno distorsionados y variaban el color de las imágenes. Pero realmente estas que vemos así no son ahí, sino que le mandó la energía al átomo y obtuvo fue líneas de colores, que es lo que realmente se obtiene. ¿Listo? Cada color viene asociado con una longitud de onda. Entonces, él lo que obtuvo fue algo que se conoce como el espectro de emisión. ¿Listo? El espectro de emisión de luz, entonces este átomo emitía una luz verde, pero también emitía una luz roja, pero también emitía diferentes escalas. Entonces dijo, hay algo aquí raro. Si todos los electrones estuvieran en el mismo orbital, debería ser una sola luz. Eso me indica que muy posiblemente tengo diferentes órbitas con diferentes estados energéticos y cada uno de ellos me causa una longitud de onda diferente. Por ejemplo, el primero de ellos estaría en una órbita 1. Entonces, cuando yo le ofrezco energía para subir al primer piso, él al bajarlo me regresa esa energía. Pero para subir a un segundo piso, él necesita tener mucha más energía, entonces requiere que yo le invierta más energía y eso hace que tenga una longitud de emisión diferente, entonces es más grande. Y para llegar a un tercero es mayor y para llegar a un cuarto mayor, entonces él determinó que la energía se encontraba cuantizada y que la materia se encontraba cuantizada. ¿Qué quiere decir cuantizar? Cuantizar es ponerle precio a algo, es decir, para subir el primer piso tiene 1.000 pesos de energía. Entonces, para subir al segundo va a necesitar 2.000, para subir al tercero va a necesitar 3.000, al cuarto va a necesitar 4.000. Si yo le doy 1.500, usted no los va a poder aceptar porque usted no va a poder sino llegar a 1, no puede llegar al segundo piso. Entonces, eso indica que la materia se encuentra cuantizada, es decir, que ella recibe cierta cantidad de energía fija y con esa cantidad de energía puede realizar un proceso. ¿Listo? Y eso fue lo que estableció el señor Niels Bohr. ¿Listo? Y Niels Bohr planteó ahorita ese átomo con órbitas elípticas. Pero después, como eso no se podía dejar así de quieto, llegó Schrödinger, o Schrödinger, ¿listo? Y estableció que se deberían tener una serie de regiones de probabilidad. Él dijo, pero es que un átomo es un modelo central, es un modelo donde ustedes me están diciendo que de una u otra forma
Yo puedo ver los electrones. Ustedes me están diciendo que es una cosita linda en la cual hay un centro definido y el electrón está girando. Dijo, listo, pero es que el problema es que este electrón se ha demostrado que tiene tanta energía que él no necesariamente puede estar girando, sino que él está aquí un rato, después está aquí, después está aquí, después está por acá, después lo puede encontrar usted aquí, después aquí, luego dice, le da la reverenda gana, está aquí, y él está girando y moviéndose erráticamente en todas las dimensiones. Esto no es solo aquí en el círculo, sino también hacia afuera, entonces él está girando y escribiendo un círculo. Entonces él dijo, yo no puedo decir dónde está concretamente el electrón, sino que puedo establecer una región de probabilidad y esa región de probabilidad la llamó función de onda. Puedo escribir una región de probabilidad en la cual tal vez está mi electrón. ¿Dónde está? No puedo decir, pero que está en la región está. El ejemplo, ustedes tienen un niño muy inquieto en la casa, usted cierra la casa. Usted no puede saber dónde está el niño corriendo en la casa, pero sí usted puede estar seguro de que está en una región del espacio que es dentro de la casa. ¿Listo? Eso mismo pasó con los electrones. Entonces dijo, electrones, y definió cada una de esas regiones de probabilidad, la definió como orbitales. Entonces usted no puede definir dónde está corriendo el niño, pero está dentro de una casa. Si esa casa es de 3 habitaciones, por ejemplo, usted saca de una habitación, va a ser un orbital pequeño. Si es de 3 habitaciones, más grande. Si es de 5 habitaciones, más grande. Y él, mediante postulados cuánticos, mediante cálculos, determinó los tipos de electrones que hay para los átomos y estableció ya esto, que se conocen como orbitales de energía dentro de un átomo. Hasta ahí, ¿cómo van, chicos? Espero que hayan bien. Esta es una pequeña apertura de lo que fue el átomo y cómo evolucionó. Lo vamos a ver a profundidad a futuro. Ahora, cuando yo agrupo diferentes átomos del mismo tipo, creo algo que se conoce como elemento. Entonces, el elemento es la unión de átomos de la misma clase. Perdón. Ay, de átomos de la misma clase. Entonces, si tengo átomos igualitos todos y los agrupo todos, tengo un elemento. ¿Listo? Esto hace que se puedan catalogar dentro de la tabla periódica y de que entonces ya cuando tengo toda esa agrupación, todos ellos presentan las mismas propiedades físicas y las mismas propiedades químicas. Entonces todo ese pedazo de elemento tiene las mismas propiedades. Y cuando se midieron, se determinó, principalmente todos ellos tienen el mismo número atómico. Todos los átomos que están adentro van a tener el mismo número atómico, lo que nos quiere decir que tienen el mismo número de protones en el núcleo. Pero antes de eso, devolvámonos a la pizarra para que podamos entender eso de los protones y los neutrones. ¿Qué son? ¿De dónde vienen y con qué se comen? Entonces resulta que acontece que se definió el núcleo. Dentro del núcleo se establecieron que habían cargas positivas. Entonces, estas cargas positivas estaban en el núcleo y como tal definían la carga eléctrica positiva para la materia. Entonces, esto que estaba positivo se le decidió dar el nombre de protones. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que las cargas positivas entre sí se repelen como tal. Entonces dijeron, hay algo raro. Entonces, los protones, ¿cómo se adhieren entre sí en el núcleo si no hay nada que los mantenga unidos, sino colapsarían? Entonces se estableció y se demostró que habían unas partículas llamadas neutrones, que como tal no tenían carga eléctrica, eran neutros totalmente, pero para lo que servían era para permitir la interacción de las fuerzas y que se unieran los protones entre sí. ¿Listo? Y esos neutrones están en el núcleo. ¿Qué se definió entonces? Que los neutrones y los protones, cuando se fueron a pesar, cuando se les determinó el peso mediante una serie experimental, se determinó que cada uno de ellos pesaba una unidad de masa atómica. ¿Listo? O tenían el peso de una unidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 esferas en el núcleo. Eso me indicaría que mi peso atómico es 9 unidades de masa atómica. ¿Listo? Y el peso atómico, entonces, ¿qué va a ser? Es la suma de los protones más los neutrones. Pero resulta que acontece que
la masa independiente. Yo puedo tener un niño que pese 10 gramos y una niña que pese 10 gramos. ¿Listo? Pero yo quiero saber identificarlos y diferenciarlos cada uno. Entonces dijeron, listo. Entonces para eso usted va a coger el número de protones, que ese siempre va a ser igual para todos los elementos. Entonces, si tiene 1, aquí hay 1, si tiene 2, 3, 4, 5, tiene 5 protones. Entonces, al tener esos 5 protones, todo átomo que tenga 5 protones va a ser el elemento A, el que esté aquí. ¿Listo? Si usted encuentra otro átomo que tenga 5 protones igual que este en el núcleo, pertenece al elemento A. Pero si encuentra uno que tenga 6, ya no es este elemento, sino que es otro elemento. Entonces, el número de protones es lo que nosotros conocemos como el número atómico. Atómico. ¿Listo? Entonces ya sabemos, peso atómico es suma de protones y neutrones, número atómico es el número de protones, ¿listo? Y finalmente, ¿qué nos queda? Listo, finalmente solo nos quedaba que la materia es neutra, entonces alrededor tiene que estar girando los electrones. Si aquí hay 5 protones que indican 5 cargas positivas, alrededor en las órbitas tienen que haber 5 electrones. Aquí está preguntando Juan y tiene la razón, profe, pero entonces, ¿por qué la masa del átomo no incluye a los electrones? Porque resulta que los electrones son literalmente, si es el tamaño del protón, ellos son así. Los electrones son 1840 veces más pequeños que un protón. Entonces son absolutamente pequeños y su masa se considera insignificante y despreciable. ¿Listo? Pero están ahí para aportar la carga negativa que contrarresta la carga positiva del sistema. ¿Listo? Y así es como se determinó esto que vemos acá. Entonces, número atómico es el número de protones en el núcleo. ¿Listo? Y la tabla periódica comúnmente no lo entrega. Entonces, cuando ustedes van a la tabla periódica, ven que dice número atómico 1, 2, 3, 4, es porque ese número atómico indica el número de protones en su núcleo. En el núcleo de todos esos átomos, ¿listo? El símbolo químico es el nombre del elemento que nosotros hemos decidido darle. Pero para no escribir siempre el nombre del elemento en las reacciones, por tener que poner hierro, azufre, potasio, decidimos tener un símbolo que lo identifica. Entonces, esa es comúnmente son una letra mayúscula, siempre va la primera letra en mayúscula y puede ser la letra mayúscula solitario, como por ejemplo tenemos el yodo que nada más es I, o puede ser una letra mayúscula y una letra minúscula como el Fe, que sería el hierro. Y eso se encuentra en la tabla periódica. Tenemos el nombre del elemento y por último ya sabemos nosotros que la masa atómica no es más que la suma de protones más neutrones. Entonces, miremos, tiene aproximadamente 56 unidades de masa atómica y tiene 26 protones. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? Ah, listo. 56 menos 26 comúnmente da 30, o sea que tiene 30 neutrones. ¿Listo? Y así vamos conociendo lentamente y a poquito las propiedades asociadas a los elementos. ¿Listo? Pero lo único que necesitamos saber es un elemento. Es un átomo que tiene un número atómico y su vecino tiene el mismo número atómico y el vecino del vecino el mismo número atómico. Y así en todo el espacio, todo alrededor, tienen átomos que tienen el mismo número atómico. Eso los convierte a todos en un elemento. ¿Listo? Y ahora sí, conociendo eso, podemos también nosotros estipular que esos elementos se van a denotar y vamos a tenerlos presentes en lo que nosotros conocemos como la tabla periódica. ¿Listo? Entonces la tabla periódica tiene los elementos agrupados y nos muestra sus propiedades características, principalmente número atómico, masa molecular, el símbolo y el nombre. ¿Listo? Todo lo que necesitamos saber del elemento de estar aquí, entonces ustedes podemos irla evaluando cada una de ellas. ¿Listo, chicos? Chicos.
Entonces, hasta ahí nosotros vamos viendo cómo funcionan la tabla periódica y hemos visto los elementos, ya hemos visto el átomo. Si los átomos todos son igualitos, tenemos elementos, listo, elementos químicos que encontramos en la tabla. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo un átomo que se combina con otro para formar una sustancia diferente, estos procesos de que un átomo solito se una con otro y formen algo, una pareja de átomos, se conoce como una molécula. Entonces, ¿qué es una molécula? Una molécula es la unión de dos o más átomos para formar ese sistema. Esto se debe a la interacción que se realiza mediante algo llamado enlaces químicos, que es la capacidad que tienen los átomos para intercambiar electrones, o electrones que pesaban un poquito en la capa superior. Lo que pueden hacer ellos es jugar a intercambiarlos, y cuando los intercambian y los comparten o los regalan, ellos están formando moléculas. ¿A través de qué? A través de algo que se conoce como enlaces químicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos átomos de oxígeno que se unen para formar una molécula de oxígeno. Miren, esto que está aquí son los enlaces químicos, son los procesos donde se comparten electrones, pero veríamos nosotros así, veríamos como simplemente dos esferas unidas, dos átomos unidos que están coexistiendo. ¿Listo? Y a diferencia, el elemento sería O, oxígeno sería el elemento, pero la molécula sería O2, miren, O porque es oxígeno, 2 porque tengo una esfera, dos esferas, ¿listo? El ozono, 1, 2, 3, tres esferas de oxígeno, entonces ¿cómo se representa? O3, ¿listo? Entonces, ya vamos viendo también, cuando ustedes ven una fórmula, los subíndices que indican en la estructura química, está indicando la cantidad de átomos que hay en la molécula, ¿listo? Si yo digo, por ejemplo, aquí dijera O4, indicaría que hay 1, 2, 3, 4 moléculas de oxígeno en ese sistema, ¿listo? 4 átomos de oxígeno, perdón, formando una molécula, ¿listo? Ahora sí, ya hemos entendido y tenemos claro qué es una molécula. Una molécula no es más que diferentes átomos que se unen y se estabilizan, ¿listo? Ahora, desarrollando ese contexto, tenemos la denotación de moléculas y cómo la podemos representar. La nomenclatura se resume en lo siguiente. Ahorita un momento. Entonces, la nomenclatura se resume en lo siguiente. Se puede usted poner la molécula mostrando los enlaces o simplemente indica el elemento y el subíndice indica la cantidad de átomos que tiene. Entonces ya cuando ustedes vean un elemento con un subíndice es porque ya ha formado una molécula. ¿Listo? En este caso tenemos que la molécula, como son dos oxígenos al tiempo, yo puedo decir que sigue representando una molécula de oxígeno. Pero por ejemplo, ya cuando tengo H2O, eso me indica hay un átomo de oxígeno y enlazado a él hay uno de hidrógeno y otro de hidrógeno. Y esta molécula no es parte de un elemento como tal, sino que ya forma parte de una sustancia llamada agua. ¿Listo? Entonces, si yo tengo las moléculas formadas por los mismos elementos, aún se pueden denotar como parte del elemento y pueden seguir teniendo las propiedades de la tabla periódica. Pero si son de elementos diferentes, ya no necesariamente son la misma sustancia. Por ejemplo, veamos aquí el azufre. Resulta que acontece que cuanto mayor es el número de átomos de la unidad fundamental, menos gaseoso y más sólido será el elemento. Por ejemplo, el azufre se extrae de la Tierra como un líquido fundido a temperatura ambiente y a temperatura ambiente es un gas. Esto es azufre. El azufre no se extrae de forma solitaria como un átomo solo, no. Él viene enlazado. 8 átomos de azufre se están enlazando, miren, entonces será S8. Y la estructura que tenemos es similar a esto que vemos aquí en pantalla, esta belleza. Listo, ellos empiezan a compactar y forman un líquido fundido, es decir, un cristal que si se calienta pasa a líquido muy fácilmente.
Y ya, después de eso, ya les damos una clasificación. Entonces nosotros podemos clasificarlo según los sistemas que tenemos. En la tabla periódica lo veremos a futuro. Existen dos tipos, metales o no metales. Y el azufre se encuentra entre los no metales, cumple con unas características. Es una partícula, pero forma una molécula como tal, es un elemento, pero miren, tenemos toda esa estructura que ya es una molécula, ya es un sistema donde se han unido varios átomos, entonces hablo de moléculas en el sistema. Y el tipo de enlace es un tipo de enlace molecular, es decir, está formando uniones que los mantienen fijos. Entonces hablamos de moléculas en este caso, ¿listo? Y todo ello sigue siendo el mismo azufre como tal. Pero ya hablamos de molécula, entonces, átomo cuando está en solitario, molécula cuando hay dos o más átomos unidos, y elemento es cuando tengo todos los átomos o moléculas son por la misma, ¿listo? Y ahorita sí, ¿qué es un compuesto? Un compuesto es una sustancia química que tiene dos o más átomos unidos, ¿listo? Para formar una estructura diferente. Se representa con fórmulas, por ejemplo, aquí tengo, lo que tengo aquí es dos átomos de hidrógeno se unen con un átomo de oxígeno para formar esta molécula que se conoce como agua. ¿Listo? H2O. ¿Listo? Y si yo la quiero representar como una fórmula química, simplemente coloco H2O. Miren, un oxígeno y a cada lado vinculado o enlazado a ella tiene dos hidrógenos en el sistema. ¿Listo? ¿Y por qué se dice que se pueden conectar a obtener estructuras infinitas? Es porque puedo repetir la misma fórmula hasta obtener una gran cantidad de moléculas de agua y tener como tal todo una gran masa del compuesto en el sistema. Entonces puedo tener un vaso de agua, contiene 1.000 millones de millones de moleculitas de agua, ¿listo? Y ellas están formadas, todas están formadas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno que se enlazaron, ¿listo? Y eso es un compuesto químico. Pues ya tenemos claro hasta ahí todos los conceptos. Átomo es uno solito. Elemento son varios átomos del mismo con todas las propiedades iguales, incluyendo principalmente el número cuántico o número atómico. Después, cuando yo mezclo dos elementos, creo una molécula. Dos átomos se unen o dos elementos se unen para formar una molécula. Cuando dos o más moléculas están formadas por átomos diferentes, estoy creando ya un compuesto, ¿listo? Y finalmente vemos que el compuesto en estado puro puede tener diferentes estados, es decir, puede estar ubicado de diferentes formas y en diferentes disposiciones. Para la muestra, el agua. El agua, cuando yo la enfrío, tenemos un sistema sólido que es compacto porque las moléculas están muy juntas, muy apretadas la una contra la otra. Cuando lo enfrío un poquito, lo caliento, perdón, un poquito, voy a obtener un estado líquido donde siguen siendo las mismas moléculas, pero ya cada una por su lado moviéndose más fácilmente. Eso le da fluidez al líquido, por ejemplo. Y finalmente, si lo caliento aún más, paso a que cada molécula, una esté por allá, otra por allá, otra por allá, lo más dispersas posibles, y eso me causa a mí el estado de vapor en el sistema. ¿Listo, chicos? Entonces ya también vamos viendo que los compuestos o los elementos los podemos tener en tres estados, que era lo que explicábamos nosotros para los estados de la materia en clases pasadas. Finalmente, podemos tener que los compuestos presentan algunas características especiales, ¿listo? Y pueden tener, de acuerdo a las propiedades químicas, connotaciones. El primero de ellos, vamos a clasificarlos como metales y no metales, y de acuerdo a eso también los podemos ver como sustancias ácidas, como lo serían el vinagre, el limón o algunos detergentes como vemos acá. Tenemos bases, que son sustancias que aumentan el pH, los ácidos bajan el pH menores a 7, las bases comúnmente lo suben. ¿Listo? Hacen que las cosas sean más básicas y los ácidos que sean más ácidas. ¿Listo? Y las sales son sustancias neutras.
¿Listo? Más adelante veremos los valores de la escala de pH y podremos determinar eso. Pero la idea es que ustedes sepan que cuando se mezclan varias sustancias, varios elementos, forman compuestos y que esos compuestos pueden tener diferentes naturalezas o comportamientos químicos. Uno es ser ácidos, algunos son bases y otros pueden ser sales de acuerdo a las reacciones que tengan. ¿Listo, chicos? Recuerden por favor en el chat colocar su nombre para la asistencia. Y ahora, finalmente, ¿qué vamos a tener? Esos compuestos que teníamos anteriormente yo los voy a representar y los voy a representar mediante fórmulas químicas. La fórmula química no es más que una forma de representar de forma rápida y esquemática la estructura de un compuesto. Entonces, formulación, tenemos los H2O, simplemente coloco los símbolos del elemento, el número de átomos que tiene y eso me indica cómo se va a formar la molécula. En este caso, elemento, hidrógeno, cantidad de átomos, 2 átomos de hidrógeno, elemento, oxígeno, cantidad de átomos, 1, porque aquí siempre que ustedes no vean un valor es porque hay uno. Entonces hay un átomo como tal y así yo puedo contener la relación de hidrógeno, ¿listo? Igual puedo tener sustancias también como esta que tienen nitrógeno, 1, hidrógeno, 3, y ya son una representación de una molécula. ¿De qué molécula? La molécula NH3, que le vamos a dar después un nombre y vamos a ver que se llama amoníaco en el sistema. ¿Listo, chicos? No es difícil, pero simplemente es que lo vayan aprendiendo y lo vayan reconociendo con el tiempo. ¿Listo? Y finalmente ya cuando tenemos compuestos orgánicos muy grandes que se forman principalmente por uniones de átomos de carbono, y esas uniones son los que fundamentan toda la vida como tal, lo que conoce como química orgánica. Entonces ya todos los que estudian el átomo de carbono y cómo se unen, se llama química orgánica y muchos de esos van y aplican en toda la vida. ¿Listo? Tenemos, en este caso tenemos, por ejemplo, vitamina C, que es la vitamina ácido ascórbico, está formada por carbono, oxígeno e hidrógeno. 3 átomos de 3 elementos diferentes uniéndose para dar como resultado un compuesto y ese compuesto es de química orgánica porque nos ayuda a fomentar la vida, ¿listo? Finalmente tenemos el polimetilsiloxano. Polimetilsiloxano es parte de un polímero, es un polímero comúnmente usado para la fabricación de plásticos de alta densidad y miren, tiene silicio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces ya a esto que tenía la vitamina C, además le estoy colocando silicio para generar entrecruzamiento. Y miren, aquí tengo una sola molécula. Pero acá tengo ya varias unidas, varias que se empiezan a unir y forman una cadena muy larga. Eso da mucha versatilidad a la hora de trabajar con la química. ¿Listo? Entonces puedo tener compuestos muy pequeños o compuestos muy grandes, de acuerdo a la cantidad de elementos y estructuras que yo forme al unirlos. ¿Listo, chicos? Y finalmente, ya con todo eso, podemos proceder a desarrollar la actividad del día de hoy, que es la noche de preguntas que tenemos. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, antes de que nos corten, por favor recuerden su nombre en el chat y recuerden que si no les da aquí al final, pueden ir siempre a este cosito que indica y ahí abrimos la actividad para que la desarrollen. Recuerden, chicos, por favor, subir las actividades a tiempo para ser evaluadas, seguir la asistencia, porque ya dentro de 8 días ya empezamos los procesos evaluativos para terminar este segundo periodo. ¿Listo, muchachos? Entonces, espero que estén muy bien. Recuerden, realizar la actividad evaluativa y antes de que nos corten, les deseo un feliz resto de día productivo y en ciencia. ¿Listo, chicos? Espero se encuentren muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Antes de que nos corten, falta un minuto, cuéntenos. Bueno, entonces, no tenemos preguntas. Espero se encuentren muy bien y chao, muchachos.